Hola, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de El Artículo de la Semana. A nombre del vicerrector, doctor Ignacio Martínez Laguna, y del director de divulgación, el doctor Arturo Fernández Telles, les saluda Juan Carlos Pinacho Cruz. En esta emisión tenemos como invitado al doctor Alejandro Jiménez Arrasquito, docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y colaborador en la Facultad de Artes de nuestra institución, con el artículo Vejez y homosexualidad en el cine mexicano, una mirada a sueño en otro idioma. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. Gracias por la invitación. Doctor, ¿puedes compartirnos tus líneas de investigación brevemente, algunos productos que se han generado al respecto y por qué tu interés en estas? Pues sí, claro, a mí me interesa mucho cómo se representa ciertas problemáticas sociales o ciertos grupos sociales en el cine, particularmente en el cine mexicano. Y, por ejemplo, pues me he dedicado a estudiar cómo se representa la homosexualidad en el cine mexicano. Hice un doctorado en Medios, Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona y ahí estudié en 17 películas mexicanas cómo se estudia, cómo se representa a los varones homosexuales, sus relaciones sexuales, las relaciones de pareja, la homofobia, el armario en estas producciones audiovisuales. Entonces, yo estoy, muy enfocado a la representación social en el cine. Me comentabas hace rato que tienes un libro publicado, ¿ya? Sí, se acaba de publicar, me entregaron el libro hace 2 semanas, es derivado de mi investigación doctoral en el que presento los resultados sobre 2 categorías de análisis, particularmente la homofobia y el closet, que son 2 fenómenos que están íntimamente relacionados, ¿no? Digamos que el closet no existiría si no existiera la homofobia, y cómo también el closet a veces refuerza la homofobia. Entonces, del análisis que hice de estas 17 películas, elaboré este libro y acaba de ser publicado. ¿Por qué te interesan estas líneas, doctor, de investigación? Pues por varias razones. Una de ellas es que, a nivel personal, en cuanto a mi orientación sexual, pues siempre, como en mi adolescencia, percibí una ausencia de representaciones, ¿no? No había manera de ver películas o telenovelas o programas audiovisuales en donde yo pudiera identificarme. De hecho, hay un libro muy interesante de Alberto Mira que se llama Miradas Insumisas, que justamente habla sobre este fenómeno, ¿no? Cómo mucha de la población LGBT al ir al cine, pues tenía que imaginar sus propias narrativas, como trastocar la narrativa que estaba viendo en pantalla para poder identificarse, ¿no? Porque siempre eran narrativas de personajes heterosexuales, etcétera. Entonces, creo que esa es una de las principales razones y por supuesto también soy comunicólogo y entonces me interesa mucho cómo los discursos audiovisuales permean en la sociedad, cómo van configurando la manera de ser, las identidades, las relaciones. Entonces, son algunas de las razones por las que me interesa esta línea. En 15 días, el 17 de mayo para ser exacto, conmemoraremos el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia, lo que comúnmente ahora se conoce como LGBT-fobia. Sin embargo, en el ideario colectivo está poco presente que las personas de la disidencia sexual también transitarán a la vejez y ambas situaciones siguen siendo motivo de discriminación en todos los contextos. El cine no escapa a ello. ¿Por qué elegiste Sueño en otro idioma para escribir tu artículo, Alejandro? Pues justamente estaba leyendo algunos artículos escasos que hablan sobre la representación de la vejez en el cine. Leí un texto de Alfonso Ortega Mantecón, con quien ahora estoy, por cierto, colaborando para escribir un capítulo en uno de sus libros, y él analizaba cómo se representa la vejez y la homosexualidad femenina, ¿no? en películas que no son mexicanas. Entonces, justamente me empecé a preguntar qué pasaba con el cine nacional, ¿no? También porque cuando estuve en Barcelona estudiando el doctorado, pues me di cuenta que había muchísima más visibilidad de personas LGBT adultas mayores que por lo menos en Puebla, ¿no? Yo aquí en Puebla, la verdad, en mi experiencia,
He tenido poco contacto con personas adultas mayores, homosexuales. Sin embargo, en Barcelona iba los sábados a unas reuniones de personas adultas mayores LGBT. Después nos íbamos a comer, a cenar. Entonces me llamó mucho la atención y me empecé a preguntar qué pasa en Puebla, ¿no? ¿Qué pasa en México? ¿En dónde están? ¿No? Y entonces por eso pues también me interesó ver qué ocurría en su representación fílmica, ¿no? Porque como decías ahora, pues digamos que dentro de las disidencias sexuales o sexogenéricas, pues hay también ciertos sectores que están, digamos, un poco ocultos, olvidados, ignorados, y con ello pues todos sus derechos, ¿no? Como la población adulta mayor. Entonces hice una revisión de qué películas abordaban a personajes en esta etapa etaria y encontré 2 películas, 4 lunas, que analicé para un primer artículo, y Sueño en otro idioma, que es el que analicé para este artículo que estamos ahora comentando. Es contrastante la realidad que lo ha sido por los siglos y por la historia que se vive en Europa y en América, pero particularmente en México, en relación no solamente a estas temáticas, sino a muchas otras temáticas, ¿no? Sobre todo también porque el hecho de representarse o de encontrar representatividad como una persona adulta mayor, si bien ya es problemático, ahora a eso agreguémosle que esa persona adulta mayor forma parte de la disidencia, como puede tener muchas otras categorías, ¿no? La discapacidad, el origen, el propio estatus migratorio, entre otras cosas. Pero justamente eso es lo interesante de estudiar un posgrado en otro espacio geográfico y territorial que nos permite analizar realidades que en el nuestro no son tan evidentes o no son tan cotidianas. Para quienes no estamos en estos asuntos de estudio de estas situaciones, en términos accesibles, en tu artículo mencionas performatividad del género. ¿Qué es performatividad del género y cómo se relaciona con otro término que tú también mencionas, que es el mandato heteropatriarcal? Pues la performatividad de género, que lo explica Judith Butler, es cómo todas las personas, hombres, mujeres, nos comportamos en la vida cotidiana, aprendemos a comportarnos de cierta manera, que es la manera adecuada según la sociedad de cierta época y de cierta geografía de ser hombre, ¿no? O la manera de comportarse de las mujeres. La cuestión aquí es que como lo hacemos de manera constante, de manera repetitiva, desde la infancia, particularmente desde la adolescencia, pues esto se vuelve, digamos, algo que vamos interiorizando, que nos apropiamos y que muchas veces se naturaliza como si fuera el comportamiento natural, el comportamiento normal de los hombres y el comportamiento natural, normal de las mujeres, cuando realmente es una actuación, una interpretación que a base de repetirla la asumimos como natural, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto de cómo te vistes, cómo hablas, cómo te relacionas con los demás, ¿no? Entonces, digamos que esa es la performatividad de género, ¿no? Su relación con el heteropatriarcado. Su relación con el heteropatriarcado, pues es que, digamos, el sistema que principalmente es heterosexista, es decir, que dicta que los hombres deben sentir atracción hacia las mujeres y viceversa, y que deben construir una familia, ¿no?, fincada incluso en el matrimonio, en donde los hombres conservan ciertos privilegios, ciertas posiciones de poder en esta estructura. Por supuesto que, digamos, se beneficia o se apoya, ¿no?, también en esta dinámica performativa, ¿no?, en donde las mujeres deben ser sumisas, en donde las mujeres deben estar en el hogar principalmente, ¿no?, en el sector privado. Por supuesto, esto ha ido cambiando, ¿no?, en donde los hombres tienen ciertas libertades, ¿no?, tienen ciertos derechos, y entonces digamos que hacen una buena mancuerna, ¿no? Se sostiene el sistema heteropatriarcal
en justamente esta performatividad, ¿no? Digamos, están de la mano, ¿no? Es decir, entonces esto es un mandato, es una imposición, es algo que se tiene que vivir de manera obligada, debe vivirse de manera obligada al asumirse como mujer o como hombre. Y sabemos que esto puede derivar en una serie de situaciones que están relacionadas con este rechazo o este miedo infundado, o incluso que puede tener graves consecuencias como lo que llamamos crímenes de odio, ¿no? De esto parto en un sentido en el término de homofobia. En Cuatro Lunas, otra de las películas que también tú señalas en tu artículo, abordas dos términos, la homofobia interiorizada y la homofobia cultural, que genera varias situaciones en la persona que las vive, ¿no? Particularmente los homosexuales. Pero, ¿qué generaría esa homofobia internalizada y esa homofobia cultural en las personas que de manera indirecta las viven? Porque, por ejemplo, observo que estos personajes de ambas películas, por lo menos los que están ubicados al ser adultos mayores, ya tuvieron una relación heterosexual con una mujer e incluso tienen descendencia. Pero ¿qué genera en esas víctimas, digamos, indirectas, Alejandro? Y bueno, pues finalmente cuando una persona está en el closet, obliga a todos los demás a estar en el closet. O cuando una persona sale del closet, obliga a todos los demás a meterse al closet. Bueno, obliga en algún grado, ¿no? Es decir, si yo salgo del closet con mi familia podría aceptarme y con eso salir del closet junto todos contigo. Salir del closet, ¿no? Pero si mi familia no me acepta y me dice, bueno, pues solo lo puedes decir aquí, pero por favor no lo comentes en ningún otro lugar, esto queda aquí entre nosotros y todos vamos a ser como que no pasa nada. En ese momento, la familia, ¿no? La pareja, los hijos, la madre, etcétera, pues entran también a esta dinámica, ¿no? De estar en lo oculto, de no poder comportarse naturalmente, de tener que llevar una doble vida, ¿no? Entonces, pues digamos que es una de las maneras en las que repercute la propia homofobia cultural que genera el armario y que luego, como si fuera un boomerang, les regresa a la sociedad heterosexista o heteronormada, ¿no? Todos estos fenómenos, aunque muchas veces pensamos que solo le afectan a la población LGBTIQ, le afectan a la sociedad en general, ¿no? La homofobia también le afecta a los varones heterosexuales, ¿no? Tan es así que no se atreven a expresar sus emociones, no se atreven a tener un vínculo a veces más íntimo con otros hombres, ¿no? Porque la homofobia sospecha de todos, ¿no? La homofobia no solo sospecha ni ataca a los varones homosexuales o a las mujeres lesbianas, sino a todos, ¿no? Entonces, sin que la población heterosexual se dé cuenta, también es víctima indirecta de todas estas circunstancias. Hay un asunto invisible entre el tema del salir del closet con la familia y esos silencios a los que te condiciona la familia y que al final pueden tornarse hasta cierto punto discriminatorios e incluso más allá como violentos, ¿no? En un sentido en donde pudiesen todavía abonar más a esa salud emocional que esa persona que está viviéndolo directamente puede pasar. Pero también me pongo a pensar en estas personas que decidieron o que por alguna razón les fue impuesto vivir la vida heterosexual, la repercusión que puede tener en la pareja como tal este asunto, ¿no? En donde esa pareja también tiene que guardar silencio, pero también ya no establece una relación tan de confianza y de pronto también se puede ver mermado ese autoconcepto y muchas otras cuestiones que están relacionadas con ese tema, ¿no? En tu artículo referencias a una autora, que es Sue Westwood, perdón, que señala 5 categorías que exponen para comprender la complejidad de la identidad sexual, particularmente la de la homosexualidad. Y brevemente dinos cuáles son y por qué Voces en los Márgenes es tomada para tu estudio en el análisis de la película Sueño en otro idioma. Así es, ella hizo un estudio en donde reunió a diferentes personas, lesbianas, gays,
bisexuales y también personas que tienen sexo con otras personas, pero que no se identifican como homosexuales. Y a partir de ello identificó estas cohortes en donde se podrían, digamos, ubicar las personas de acuerdo con su experiencia sexual y también con el momento en el que se autoidentificaron como homosexuales o que salieron del closet. Entonces, hay una primera categoría que se conoce como salida temprana, en donde las personas desde que eran tal vez adolescentes o desde la pubertad, se dieron cuenta de su orientación sexual homosexual y lo asumieron con total naturalidad, con total libertad. Y de manera que estas personas, en general, podríamos pensar que tienen un desarrollo psicológico, emocional, ¿no?, de su personalidad muchísimo más libre, más completo, más integrado, porque nunca tuvieron que estar expuestas al closet, a tener una doble vida, a ocultar, a mentir, etc. Después están otras personas que se resistieron, ¿no?, que se dieron cuenta también a temprana edad de su orientación sexual, pero que se resistieron a aceptarla y que incluso lucharon por no por cambiarla, ¿no? Entonces este es un segundo grupo que puede haber salido del closet en algún momento de su vida, ¿no? No sé, ya no en la adolescencia tal vez, pero en la juventud, en la adultez, incluso en la vejez, en algún momento de su vida. Un tercer grupo es aquellas personas que se dieron cuenta de su orientación sexual homosexual a partir de una experiencia, ¿no? Es decir, aquí no es tanto una situación de asumir una identidad, sino más bien que a partir de la práctica sexual se dan cuenta de que sienten una atracción hacia personas de su mismo sexo. Un cuarto grupo son las personas que después de haber tenido una pareja heterosexual descubren, ¿no?, que también sienten atracción por personas de su mismo sexo, ¿no?, como descubrimiento tardío. Y después también están las mujeres que por una cuestión política deciden no asumir una identidad heterosexual y solo tener una experiencia erótico-afectiva con otras mujeres, ¿no?, como una forma de lucha, ¿no? Hacia eso iba, que esta categoría está muy relacionada con el feminismo y las violencias que viven las mujeres, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Incluso de no tener hijos, ¿no? De obviamente no casarse con un varón, etcétera. Y la que yo identifiqué principalmente en las dos películas que analicé es aquellas personas que aún en la vejez siguen viviendo en el closet, que reconocen su atracción sexual hacia personas de su mismo sexo, que se casaron, que tal vez tienen hijos, etcétera, pero que aún en la vejez no han asumido esto de manera pública, ¿no?, de manera abierta. Y entonces todas estas categorías pues tienen repercusiones a nivel personal, a nivel emocional, psicológico, pero también a nivel social, ¿no? Tal vez una persona que sigue en el closet en la vejez, bueno, pues tiene una familia, ¿no?, tiene una esposa, tiene hijos, tal vez tiene nietos, como en el caso de Cuatro Lunas, por ejemplo, o en el caso de Sueño en otro idioma, pero sigue llevando esta doble vida, sigue viviendo de manera oculta, como tú mencionabas hace un momento, tal vez la relación con la pareja no tiene la intimidad que podría tener, ¿no?, porque saben mutuamente que hay algo que está oculto, que hay algo que no se dice, da miedo preguntar, da miedo indagar un poco más allá, da miedo a la intimidad, ¿no? Entonces, por eso, digamos, vienen esas consecuencias, ¿no? Claro, también se vivieron otros beneficios, ¿no? Justamente beneficios del sistema heteropatriarcal, ¿no? Tener una esposa que está al pendiente de cuestiones emocionales, que está al pendiente de cuestiones materiales, de organización del hogar, etcétera, ¿no? Tener una familia
que les cobija, que les arropa, no estar en soledad, etcétera, ¿no? Tener una imagen social, ¿no? La También aprobada. la propia imagen social de un varón heterosexual que ha creado una familia, ¿no? Que la ha mantenido, que ha sido proveedor, pues claro que le da estatus, le da prestigio, respeto, ¿no? Entonces, digamos que unas por otras, ¿no? Pero, digamos, a la larga, pues es más doloroso no poder vivir la experiencia sexual que uno desea, ¿no? De hecho, en la película de Cuatro Lunas, por ejemplo, el personaje interpretado por Alonso Echanove tiene esta doble vida, va a un sauna a encontrarse con un chico que se prostituye, no tiene dinero, junta el dinero para pagarle, y entonces no puede tener el contacto íntimo, amoroso, que tal vez desearía, ¿no? Hasta que este chico, que no se asume como homosexual, que ejerce la prostitución para mantener a su familia, a su esposa y a su hijo, y le da un beso, ¿no? Por voluntad propia, por deseo propio, y entonces tal vez sea el momento en el que el personaje de Echanove se libera, ¿no? Que logra sentir el contacto íntimo con otro hombre que tal vez deseó toda su vida y que por asumir esta máscara heterosexual, pues se privó de ella, ¿no? Qué chido sería que tu abuelo o tu abuela, en caso de ser lesbiana o en caso de ser un hombre homosexual, y en caso de que tú como adolescente o como joven estuvieras en ese tránsito o en esa posibilidad, pues pudiesen compartir estas experiencias, ¿no? En un sentido mucho más abierto, en un tema mucho más liberado de prejuicios y sobre todo en un tema de guía, por decirlo así, ¿no? Al final, pues se parte de una experiencia que te dan los años en función de lo que has experimentado y también se parte de una situación que es poco conocida o que se explora a partir de situaciones que de pronto someten a ciertos riesgos que podrían quizá ser menores si alguien de tu familia pudiese ser ese modelo o esa referencia hacia ti, ¿no? Pero pues creo que todavía falta mucho para eso. Yo sé que igual esto no es tema de tus investigaciones, pero tú has analizado otras películas. También señalas una película de 4 mujeres. Aquí lo que se me hace interesante es que particularmente en Sueño en otro idioma, a María, la mujer entre los 2 personajes homosexuales, de pronto se le simboliza como la incomodidad heterosexual, ¿no? O sea, es María quien representa eso que no permite que ellos puedan vivir su vida homosexual de manera libre. Yo tendría mis dudas que sea María particularmente ella, ¿no? Pero ¿cómo podríamos explicar eso, ¿no? ¿Por qué de pronto en estas cuestiones de análisis de estas películas pareciera que el tema de las mujeres pudiera ser un asunto muy enfocado a lo heterosexual y bastante incómodo, ¿no? Sí, yo creo que María más bien funge como la salvación, ¿no? Incluso más bien María es víctima también de todo este fenómeno. Es que nada más un poco para que el público pueda también seguirnos. Hay 2 personajes que ahora son adultos mayores cuando inicia la película, Sueño en otro idioma, que en su juventud sintieron atracción, se enamoraron, eran muy amigos, iban a la playa, disfrutaban del tiempo juntos. Tenemos ahí justo en pantalla a los 3 personajes de los que hablamos, Evaristo e Isauro. Y entonces uno de ellos, por su propia homofobia interiorizada, ¿no? No puede asumir, aceptar que siente atracción hacia otro hombre. Y entonces corre literalmente a los brazos de María y le dice que Isauro lo forzó, y entonces trata de justificarse y le dice a María que la ama, que quiere estar con ella, que lo perdone y que se casen, ¿no? Entonces se vuelve, digamos, María también una víctima, una persona utilizada para mantener la homosexualidad en el closet, por miedo a la propia homofobia, obviamente la homofobia social, y se vuelve el closet de toda la vida del personaje, ¿no? Y ella también, pues, tiene que entrar al closet. Y el resto de la sociedad no sabe lo que ocurrió y el resto de la sociedad piensa
que fue un triángulo amoroso, ¿no? Que por eso ellos que se los dos confrontan, estaban ¿no? enamorados de María y entonces se pelearon y por eso en la actualidad ya no se hablan, ¿no? Llevan muchos años sin hablarse, pero más bien fue la homofobia y el closet lo que provocó la separación, ¿no? Y María como víctima de todo este fenómeno, ¿no? Ahí observamos que Evaristo e Isauro, los dos personajes varones de Sueño en otro idioma, viven la homosexualidad de manera diferente, ¿no? Por un lado, Evaristo en un papel muy amargado e Isauro en un papel muy marginal, o al revés, no tengo focalizados bien el nombre de los personajes, incluso hasta indigno, ¿no? En un espacio fuera del pueblo, en condiciones que no son las más idóneas para vivir, sin tener interacción social o hablar con otras personas, sobre todo porque también tenía otra variable importante, que es la lengua, ¿no? Es una lengua ficticia para la película, pero al final te da a entender que es una lengua originaria. La cinta seguiría reforzando que ese es el destino de los varones homosexuales con esa temática, Alejandro. Digamos que en estas cortes de Sue Westwood, justamente eso se menciona, ¿no? Que tal vez la persona que asume su homosexualidad se ve obligada a la soledad, ¿no? Tal vez, no quiere decir que ocurra en todos los casos, ¿no? Que se ve obligada a vivir en soledad, aislada, como en el caso de Isauro, y la persona que mantuvo oculta la homosexualidad por no salirse justamente de la estructura social, pues tiene todas estas ventajas de vivir en familia, apoyado emocionalmente, etcétera, ¿no? Y sí creo que si solo hay 2 películas que aborden estos temas, y en esas 2 películas los adultos mayores viven en estas condiciones de amargura, de soledad, pues sí se refuerza la idea, porque no tenemos como público otros referentes para pensar que la realidad puede ser diferente, ¿no? Solo tenemos estos 2 referentes, y si además las personas adultas mayores en Puebla particularmente están ocultas, no tenemos posibilidad de conocerlas, de interactuar con ellas, pues imagínate toda esta limitación de la realidad que tienen muchas personas sobre la homosexualidad. Alejandro, el tiempo ha concluido. Sería muy interesante poder también tener una mirada analítica sobre cómo viven el lesbianismo las mujeres, ¿no? Y particularmente también desde el cine, igual desde los cuidados y de toda esta carga que se asigna a ellas. Agradezco tu colaboración en esta emisión. Les recuerdo vernos todos los viernes a las 5 de la tarde por TV WAP en el 18.1 de televisión abierta o a través de la página www.tv.wap.mx. Se despide Juan Carlos Pinacho Cruz y les espero en otra emisión del Artículo de la Semana.